Tercero 21, 421, 566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. El árbitro dice que es tiro de esquina y pertenece a Cerro. Perdón, tiro de esquina para el 2. Tupiro Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Es tiro de esquina para el gallo norteño. Termocalentadores Peiza, calientan más litros por hora. En versiones 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo FB. Pecho nugget y prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. Le va a pegar a esa pelota, tiro de esquina. Le va a pegar a esa pelota, Coronel. Corresponde para el 2 de mayo. Pelota en el aire. Cabezazo. El balón por el medio. Aberratines juega en esa zona. Y otra vez tiene Sanabria. Sanabria puntea, jugó en la derecha. Insisten los que caen a buscar el primero. Está un poquito mejor que Cerro. Pelota larga y no llegó. Y justamente pega al pasto, se metía Alan Gómez, Alan Gómez el día del 2 de mayo, Ricardo. Buena jugada de vuelta del 2 de mayo. El ataque por el sector derecho, Aliceda estaba marcando, no era el que tenía que marcar. Después el pase que parecía terminaba en nada, cerró Gómez en el segundo palo. Llegó un poco tarde a poner el pie, casi el primero del 2 de mayo, que repito, está jugando mejor que Cerro. Sí, señor, tiro de portería para Cerro. En San Justo, Hierros, Ángulos, Blanchuelas, Chiapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuoso Corroñembe. Ventas al 0983-3088-13. Rate San Justo, Hierros. Flan de leche de la Autolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de la Autolanda, el postre que más te gusta. Iguarrola para el saque de costado sobre punta sur. Iguarrola, repito, el partido está igualado a 0. El partido está 0-0. Pedro Juan Iguarrola está dejando la pelota cortita sobre punta sur. La Tigre levantó la cabeza, volvió para frente, deja el balón. Jugó sobre punta derecha, pelota a un costado. Otro lateral para el 2 de mayo. Juega a la derecha, se metía frente, se desvió. Tiro de esquina para el 2. Tupiro Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El 2 de mayo quiere, señoras y señores, se aproxima de a poquito, se aproxima el 2 de mayo, quiere llegar al primero en su escenario deportivo. Le va a pegar Colmani, le va a pegar el 8, tiro de esquina. A ver, se aproxima al área Diego Acosta, que marcó un golazo, dicho sea de paso, tremendo disparo en Copa Libertadores ante Alianza Lima. A ver, Colmán levantó, cabezazo, la marca, pelota al mitad del terreno. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomera Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Y en estos momentos, entretiempo en Argentina, River cae 2-0 ante Tigre. En la banca de River Plate se encuentra Matías Galarza y en Tigre, Alfio Oviedo. Bueno, correcto, Gepa. Está perdiendo River en el Monumental 2-0 frente al Tigre, que dicho sea de paso había ganado la fecha anterior. Pelota a un costado y será tiro de portería para Cerro Porteño. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Mañana, dos muy buenos partidos. Libertad Guaraní, primer turno 18:30 y de fondo Nacional Olimpia 20:30. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Ahorra con la Caja Mutual y con 200.000 lleva tu mochila. Afiliados y préstamos desde 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clases ya llegó a la Caja Mutual. Con Juan marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Qué te dice el partido, Ricardo F? Que tiene que reaccionar el Cerro, de lo contrario me parece que está muy cerca del primer conjunto del 2 de mayo. Repito, están motivados, los jugadores están corriendo mucho, corriendo mejor que los de Cerro. Algo debería hacer para tranquilizar a su equipo primero, tener la pelota después y ver si puede crear alguna acción. Todavía Cerro no llegó con peligrosidad al arco defendido por Martínez. Creo que un tiro libre de esquina, mientras que el 2 ya tuvo aproximadamente 7. Correcto, muy bien, 0-0 en Pedro Juan Caballero, Juan. El Mundial se vive en Slot del Sol. Juega y gana un viaje todo pago con Lauris Viva. Más jugadas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Un saludo para todos los que están en sintonía a través de Fútbol a la Grande por la Monumental 1080M en todas sus plataformas.
Saludos para todos los que están en sintonía. Pelota para el fondo, sale el arquero Ángel Martínez. Pelota larga por elevación. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. En el clásico de barrio, en Santísima Trinidad, quedó para Trinidense la visita. Ganó Rubeñú por 1-0. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. No es falta, dice Miguel Benítez. Bueno, el árbitro observó la acción y será tiro libre para el 2 de mayo. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Unión, Café Tradición crean de una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota por el medio, pelota a mitad del terreno, juega a la derecha, tiene lentamente Barreto movió para Camilo Sáenz, la pelota sobre la izquierda, está dejando para Ibarrola tiene, levanta de zurda, pelota por elevación arriba, golpe de cabeza, marca Gustavo Velázquez, no podía en esa zona Guayo, saque de costado, el 2 de mayo está jugando mejor el partido, será saque de costado para el 2 de mayo, pelota para el fondo, está dejando Camilo, levanta la cabeza Camilo Sáenz, está moviendo la salida, juega para Ibarrola tiene, movió para Zanabria, juega para frente, giró, se le va esa pelota, marca Pérez, movió sobre punta derecha al piso, Piri da Mota, tiro libre para la visita. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. El día de mañana concluye la fecha 4 con 2 encuentros. Libertad recibe a Guaraní a las 18:30 horas en la Huerta, arbitraje de Juan Gabriel Benítez, y en el VAR Edgar Galeano. Seguido, Nacional recibe a Olimpia, 20:30 horas, Arsenio Erico con arbitraje de Blas Romero, y en el VAR José Méndez. Muy bien, está sentido. El hombre 2 de mayo, va el árbitro, observa, ahí va Jorge Baba, el asistente. Están dialogando, vamos a ver qué dice Baba. En este trámite de juego, minuto 28, está sentido. Hay que ver si continúa el hombre del 2 de mayo, Ricardo. Sí, creo que la rodilla se dobla frente. Él choca contra Piri da Mota y después queda sentido. Creo que es la rodilla del jugador del 2 de mayo después del choque contra Piri da Mota. Muy bien, 0-0 el partido, Juan. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Choripancho Upisa, practicando y práctico, aprovechar rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Urizal, sede central, España 330, Santorense y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal. Bueno, hay una pausita, ahora sí se retira Fretes. El volante que tiene el 2 de mayo va con la camilla frente, veremos si continúa cerca de los 30, Juan. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo Tagostar Stock, redes @Polpaguen Paraguay. La pelota miró para Perida Mota, tiene, soltó la pelota, juega a la derecha, está dejando para Gustavo Velázquez. Jugó por mitad del terreno, pelota en zona media, sale para Perida Mota. Deja sobre la izquierda, está moviendo un poco más arriba Liceda, juega para Vegetti, a ver, juega sobre punta izquierda para Benítez, soltó, avanza Franco, jugó, a ver a Liceda, le quiso pegar o no, tiene Piri da Mota, le pegó, se desvió o no la pelota y será tiro de portería y corresponde el tiro de portería, Ricardo, finalmente. Bueno, llegó Cerro a duras penas, pero llegó una pifia acá de Alicea y después en el rebote le pegó Piri da Mota con potencia al ras del piso, cerca del palo derecho defendido por el arquero Martínez, sin complicaciones. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Pelota al fondo, le va a pegar a ese balón el portero Ángel Martínez, área chica, le pegó, pelota a media cancha. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Pusieron tu alias o número de cuenta, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Esto para mi tarjeta, Ricardo F. Está bastante alta la vara del árbitro en el partido de hoy. Queda enganchado, pero no hay un golpe. Lo engancha a Guayo, que después cae. Me parece que está cambiando mucho el arbitraje paraguayo este año. Tienen la vara muy alta para las tarjetas amarillas.
A ver, tiro libre, pertenece a Cerro. Pedí tu Motobuller, cuotas desde 259.000 sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Podés ganar un Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Bueno, muy bien. ¿Y qué pasa ahora? El radio automático. Bueno, esto es algo que solamente ocurre en el fútbol paraguayo. Esto hace que va a demorar un poco más el partido. Aparece el radio automático en el juego. El árbitro que para el juego, justamente, Derris López, y esto se demora. Dialoga con Vegetti. 31 minutos del primer tiempo. Vegetti creo que tocó, Ricardo F. creo que tocó. En el relato le nombré a Vegetti en 3 oportunidades. Sí, es así, Ricardo. No participó mucho, ¿no? Más en defensa que en ataque Vegetti. Es que Cerro no tiene la pelota y le cuesta mucho a Vegetti. Entonces, si no es alimentado, va a ser muy difícil jugar como está jugando. Bueno, muy bien. Fútbol demorado por ahora en el Río Parapetí. Aprovechemos, Juan. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. En Concasa, cada ladrillo, teca o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Muy bien, sigue el radio automático. Sigue. Eso es automático, dicho sea de paso. Va a hablar el juego, para tiene que desaparecer. Ahí justamente desapareció y el fútbol continúa. Juan, tiro libre para Cerro Porteño, le pega a Monel. En verano paga con tarjetas Bancopp en bodegas, restaurantes, supermercados y heladerías de Samber y Encarnación. Tenés 25% de reintegro. Bancopp crece desde la raíz. Sorteo de un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún, y 40 mini vacaciones a Encarnación. 30.000 guaraníes de compras y acumulás un cupón. Viví el verano con Punto Farma. La pelota para Monel, toca el 5, levanta la cabeza, bote derecho, juega para Pérez de Monta, levanta esa pelota larga, sigue, bueno, ya no sigue Fretes, volvió a caer Fretes. A ver, ataca Cerro, qué buena jugada, y esto es penal. No, es offside, previo al penal, es offside, Ricardo F. Bueno, offside de quién, vamos a observar la jugada. O retrotrae, no entendí bien la seña que hace el árbitro. Vamos a ver acá. Acá no hay offside. Acá no sé si hay offside. Bueno, grandes dudas me dejan esta jugada. Y el árbitro cobra el offside. Pero si para el árbitro es penal, entonces hay que revisar la jugada si fue o no fue offside. Muy bien, el partido 0-0. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo. Cuanto más compras, más chance tenés de ganar. En Villetas, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cerquita, al minuto 35 corresponde salida para el fondo para el 2 de mayo. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Todos Mind 2025. Elegí Barta. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar a la Albirroja. Apostá a la sponsor oficial de la Albirroja. Muy bien, el clásico de barrio pertenece a Trinidense. Se quedó con la victoria sobre el final. Ganó por 1-0. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Hay chequeo bar, pero antes marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Por ahora pone un titular, Pedrito del Valle está en el campo, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Se va Fretes Ingresa del Valle, Ricardo. Bueno, esto es mucho más picante, mucho más picante que Fretes. Del Valle es un muy buen jugador. Cambio obligado para Ledesma, ojalá no se agrave la lesión de Fretes, que salió con un golpe en la rodilla, una torsión me parece en la rodilla. Lastimosamente en los últimos partidos estamos teniendo muchos lesionados de rodilla con ligamentos cruzados y demás. Ojalá este no sea el caso
del Chico Fletes. Muy bien, saque de costado a la derecha, pertenece al 2 de mayo. Precios imbatibles de stock: aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago, stock lo bueno para vos. Epa, se tragó, tenía el gol justamente Pedrito del Valle. Tenía el gol y se toma de la cabeza. Llegó el 2 de mayo, sector derecho. Y se metió del Valle la pelota cerca de ese poste del arquero, Ricardo. Cuando ataca por ese sector tiene muchas facilidades. El conjunto del 2 tocó, pero no desvió lo suficiente Pedro del Valle. Es apenas el puntín. Igual me parece que la tocaba el arquero Arias. Y Cerro tiene enormes problemas a la hora de defender. Aliceda no baja. Y recordemos que Benítez también tiene problemas para la marca. Entonces allí pasa por donde tiene que atacar y está clarito donde tiene que insistir el 2. El partido sigue 0-0. Como la albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes de premium de Shorty VIP llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty VIP, sponsor oficial de la albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota para el fondo, sector defensivo a la derecha, sale Gustavo Velázquez, será tiro libre para la visita. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para el fondo tiene Camilo Saiz, levanta esa pelota, juega en mitad de terreno, zona media, bajo esa pelota para Costa. Este juega sobre punta zurda, avanza el 2 de mayo que repito, quiere el gol del Valle, se desvió esa pelota en Domínguez, tiro de esquina para el equipo local. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Está cerquita el 2 y cómo juega, quiere anotar el primero, tiro de esquina. Tokio, prende la emoción, Ronfortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Le va a pegar Colmán. ¿Cuántos tiros de gira primer tiempo tuvo el 2 de mayo? Más de 5 aproximadamente. Le va a pegar Colmán a esa pelota para el 2 de mayo. Pelota en el aire. Pasada, no podía Barreto. Pelota sobre la izquierda, corrió Benítez. Gana Barreto, cuerpea. Pelota de Benítez, ganó, se le fue. Saque de costado y pertenece a Cerro. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña con Coca-Cola y Powerade. Vivir la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la albirroja. ¿Qué le pasa a Cerro Porteño, Ricardo? No encuentra la vuelta al partido. Un partido realmente el más flojo, me parece, del campeonato, de los 4 que está teniendo Cerro Porteño el día de hoy, ante un equipo prácticamente suplente del 2. La pelota al fondo, arriba sobre la derecha, tiene Barreto, pelota larga para el fondo, tiene Pérez, sale el zaguero del Cerro. Y a las 22:15 horas en Argentina se enfrentan Belgrano de Alcides Benítez ante Banfield, también en simultáneo. Newell's Old Boys recibe a Defensa y Justicia. En Defensa y Justicia se encuentran convocados Darío Cáceres y David Fernández, mientras que en Newell's está nuestro compatriota Saúl Salcedo. Excelente, Rodrigo, pelota a la derecha, saque de costado, cerca al banderín para Cerro. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien, correcto a la derecha, viene Aguayo para el saque de costado. De poquito se está cerrando este primer tiempo Aguayo. Pone la pelota para Domínguez, el encargado Domínguez. Se repito, 0-0. Cerca de los 40. Cerca de los 40. A ver, Domínguez para el saque de costado. Pelota dentro del área. Otro saque de costado. Y otra vez para Cerro, Juan. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Volve. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. A ver, espérame, Juan. Pelota a la izquierda. Sale marcando Camilo. Pelotazo largo arriba. Marcamos el tiempo ahora. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos. Primera etapa. Petro Chaco. Precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. Ataca el 2 de mayo. A ver, el centro juega al medio. No pudo Alan Gómez el rebote. Se desvió. 0-0. Y su seguro Chaco. Insiste el 2 de mayo. Ricardo quiere el primero. Bueno, no tiene puntería. El 2 de mayo, de lo contrario, estaba el primero. Bien por Rodríguez, que salió de la defensa, dejó la cueva y fue a apoyar en el ataque. Mal parado Cerro en la contra. Está desaprovechando mucho el 2, puede pagarlo en el segundo tiempo cuando mueva las piezas el técnico Baba. Tiro de esquina para el 2. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien, será tiro de esquina, minuto 40, 41 ahora. Tiro de esquina, le va a pegar esa pelota.
El zurdo está para pegarle justamente Colmán ahora. A ver, le pegó, tiró pelota en el aire, cabezazo, despide de bota, pelota a mitad de terreno, le viene buscando Sanabria. Sanabria con esa pelota, juega es Coronel, finalmente el 11, este es Coronel. A ver, Coronel tiene, pica el 11, baja, dejó por el fondo para Sanabria. Sanabria con esa pelota, dejó, movió, entregó para Camilo Sáenz, baja la pelota, buscando sobre punta, la tiene Camilo. Camilo jugó sobre la izquierda para Alan Gómez, se mete Alan, ganó, se metió, sigue, colocó, se desvió, pelota a la derecha, sale, el defensor de Cerro juega pelota al fondo. A ver, la tiene ahora Domínguez. Domínguez para Cerro, levantó, tiró pelota a mitad de terreno. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña segura, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy, Ferropar, construyen contigo. Pelota sonando al fondo, no podía Guayo. Se desvió esa pelota muy forzada. Pelota a mitad de terreno, solamente sobre la izquierda Coronel. Este levantó, tiró, se mete bien. Corre Alan, sigue, paró. Está el gol o no del 2. Está el gol o no, está el gol o no. Está el gol o no. Amagó a Costa. Tiene Acosta con la pelota, se desvió. ¿Qué dijo el árbitro? Será tiro de esquina, Ricardo. A Acosta no le dejaron el espacio para que pueda sacar el remate, por eso estaba marcado por 3 jugadores del 2. Cerro sigue teniendo enormes problemas. Aguayo prácticamente no la tocó, cada vez que la toca la entrega. Si no cambia Cerro para el segundo tiempo, esto puede llegar a ser el peor partido en lo que va de estas primeras 4 fechas. Tiro de esquina, señores. Tiro de esquina para el 2. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien. Ahí estamos viendo justamente en esa acción. ¿Qué pasó, Ricardo? No, saque de arco. Saque de arco, muy bien, saque de arco, finalmente, tiro de portería para Cerro. Cada vez que cargas en Copetrol, sumas beneficios con la app de Copetrol, vamos. Acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargala, Copetrol, vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudian la UTIC con 30 años formando profesionales en todo el país. El partido está 0-0. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Marcelito en los controles. El partido está 0-0. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Acá hay tarjeta para Morel. Sí, lo toca el hombre el 2 de mayo. Morel. Y va la tarjeta. Ricardo F. amonestado. Jorge Morel, el volante de Cerro. Bueno, choque de volante. Morel contra Sanabria, la primera tarjeta del partido. Creo que la gente del 2 de mayo pide otro color de tarjeta. Veremos si el VAR interviene o no para esta jugada. Muy bien al piso Sanabria. Se demora ahora, está en el piso, lo van a asistir a Sanabria, volante del Gallo Norteño. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo, Hierro, Ángulos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perfecto, Socorro, Ñembé. Vintas al 0983-308813, redes San Justo, Hierro. El clásico, el barrio de Trinidad, quedó para el Triqui, ganó al Ñuense por 1-0. Plan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomera Automotores. Juan, cerquita del minuto 45. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial, con producción local. Con Recuperar activa tu energía, extrae una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros Chaco. Aliceda estaba en offside, Ricardo F. Según el trazado de línea. Según el trazado de línea fue así en la jugada que pudo haber terminado en penal contra Franco, que tampoco me pareció para penal.
Muy bien, pelota al fondo, sale Barrona para el 2. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtené 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicitalo ya, Caja Mutual. Muy bien, mañana prosigue la fecha con Libertad Guaraní, 18:30 de fondo. Mañana Nacional Olimpia, 20:30. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Viva. Más jugadas, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Un Cerro desconocido en el primer tiempo, Ricardo, ¿verdad? Mal Cerro, puntos muy bajos. Aguayo, el chico Carlos Franco, Benítez, Aliceda casi no apareció, Vegetti tampoco, así con 4 menos de difícil. Muy bien, pelota al medio, mitad de terreno, minuto 46:30 del primer tiempo. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. La pelota para Benítez, juega para el fondo, dejó suavecita para Pérez y este clava la pelota. Otra vez movió para Gustavo Velaje. Este ve entrega para Pires da Mota. Da Mota por el piso, entregó a la derecha, ataca a Domínguez, levanta el centro, tiró, golpe de cabeza, se desvía un defensor del 2 de mayo. Otra vez queda Domínguez. Está cruzando minuto 50, minuto 47 de la etapa inicial del partido. Sigue 0-0, Juan. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa. Ideal para aprender el juego. Upisa, calidad desde su origen. Bueno, muy bien. Comete falta. Pide disculpas el hombre el 2 de mayo. Finalmente se la saque de costado. Se metía Franco en esa zona. El puntín justamente con Pedro del Valle. Es lateral, pertenece al gallo norteño. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. De a poquito se va cerrando este primer tiempo. Repito, etapa inicial por ahora está 0-0. A ver, va Benítez, colocó, marca Camilo 6. Pelota elegida, saque de costado para Cerro. Amarok Outlet, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. A ver, la pelota para Vegetti. Vegetti que aportó poquísimo en este primer tiempo. Juega en la pelota, entregó para Pires da Mota. Este movió, se equivocó el centro largo pasado. Viene bajando sobre media cancha Acosta. Acosta para el 2 de mayo, clavó esa pelota, juega a la derecha, insiste. Se mete Pedrito del Valle, pegadita, la raya tiene Pedro. Levantó con el pecho, marca Gustavo. Entrega a la izquierda, sale Pires da Mota. Toca del fondo Cerro. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Gran rematón de Bristol, descuentos hasta el 80%, 6 al 8 de febrero. Centro de Convenciones del Mariscal, 9 a 21 horas. Podés ganar un Audi Q5. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Amonestado y Barrola, justamente le estiró de la camiseta a Guayo para la que no siga avanzando el volante de Cerro. Tiro libre para el Ciclón. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Ya termina el primer tiempo, Juan. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historia. Ya termina la primera parte. Y la educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Bancop, paga colegios y universidades hasta el 12 cuotas sin intereses. Bancop crece desde la raíz. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 767 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. A ver, el 2 de mayo se metió a Costa, ganó, remató, afuera. Afuera el remate, Ricardo F. Bueno, hay que ver si la jugada valía. Me parece que hay una mano en el camino. Lo cierto y lo concreto que Acosta quedó después solo. Un remate. ¿Y en posición adelantada o no? No, en posición adelantada no. Pero qué buena la jugada previa.
Qué cerca pasó y qué cerca estuvo el 2 de convertir. 0-0. Y su Seguros Chaco. Monumental. Muy bien, señoras y señores. Cerca del poste izquierdo, justamente Alexis Martín Arias. Se cerró este primer tiempo. 2 de mayo y Cerro empatan 0-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo en una presentación de... La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se fue la primera etapa en Pedro Juan Caballero con el local, que fue mucho mejor que Cerro, o que jugó realmente al fútbol. Cerro prácticamente no la tocó. Un equipo desconocido, un equipo oído. No entiendo el planteamiento del técnico, la forma de distribuir los jugadores en el terreno de juego. ¿Y por qué no se anima a cambiar antes de que termine la primera parte? Es regalar un tiempo. Franco bajísimo, el juvenil. Aguayo muy bajo. Aliceda no es el mismo. Vegetti casi no la tocó porque ya no está para los desgastes que hacen en los partidos. Él tiene que jugar cerca del área y recibir pelota y no correr como estaba corriendo en los partidos anteriores. Y si nosotros calificamos a Cerro Porteño por tiempos, tenemos que decir buen primer tiempo contra Libertad, mal segundo tiempo contra el conjunto de Libertad. Buen primer tiempo contra San Lorenzo, mal segundo tiempo contra San Lorenzo. Buen primer tiempo contra Sportivo Luqueño, se refugió, se tiró atrás ese segundo tiempo y hoy un arranque de los peores de los últimos partidos de Cerro, de la época o de la era Baba. Ni siquiera estoy hablando del torneo de apertura que van 4 fechas. Hablo desde que asumió Baba. Desde que está dirigiendo Cerro, me parece el peor tiempo que está jugando su equipo, o que intenta jugar su equipo, pero que está realmente muy lejos. ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Está Richard? ¿Está? Richard, adelante. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un saludo aquí desde Pedro Juan Caballero. Bueno, un lindo espectáculo que estamos teniendo aquí en el Río para Pití, el público que está acompañando acorde a lo que es este compromiso. Un partido de alto voltaje, como lo destacábamos nosotros aquí. Bueno, y el público que se va animando en todo lo que va sucediendo en el campo de juego, acompañando un lindo color en las gradas de la fiesta. Cuando el Sportivo de Mayo tiene la pelota, que el público comienza a acompañar, alentando todo. Y un partido similar, digamos, en lo que tiene que ver la presencia del público en las gradas, lo que fue el partido en el intermedio de la semana, el miércoles por Copa Libertadores. A diferencia de la presencia del público cerrista que copa el sector de Gradería Sur, esto no se tuvo, digamos, a mitad de semana. Bueno, y los aficionados que en estos momentos están haciendo la fiesta en las gradas, compañeros, así se está viviendo este partido aquí en el Río para Pití, compañeros. Bueno, correcto, Richard, después volvemos contigo, después de terminado, por supuesto, el encuentro y conferencia de prensa, algunas notas si podemos tener también una vez terminado el encuentro. Vamos o seguimos nosotros hablando de un Cerro que no jugó prácticamente, que repito, va a ser uno de los peores primeros tiempos de Baba como técnico de Cerro, pero si miramos el otro lado, hablemos del 2 de mayo. Qué bien jugó el 2 de mayo. Con velocidad, con precisión, de mitad de cancha para arriba, haciendo sufrir permanentemente a la defensa de Cerro, agarrándola mal parada permanentemente por derecha, por izquierda, obligando a Domínguez a extremar recursos. La misma cosa con Benítez. Pero en el fútbol todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación. Aguayo no hace el trabajo de volver y de darle un auxilio a Domínguez. Aliceda tampoco lo hace con Guillermo Benítez, que sabemos una vez que pasa no daña como lo hace Riveros, y creo que el hincha de Cerro, los compañeros también están acostumbrados a que cuando pasa Riveros es prácticamente un delantero más, pero cuando pasa Guillermo Benítez no solo que no termina bien la jugada, sino que deja todo el hueco de sus espaldas para que pueda aprovechar el 2 de mayo, que tuvo las más claras del partido. La última, por ejemplo, fue quizás la mejor, donde pudo haber convertido
el goleador que tiene el conjunto del 2 Acosta. Una pelota que pasó muy cerca del palo izquierdo defendido por Arias, que se tiró, pero no sé si llegaba. Cerro ni siquiera con remates al arco, porque hay un remate de Piris Damota, pero que ni siquiera acertó el arco. Y con un chico que suele jugar mejor, o que tuvo mejores partidos. Hablo de Carlos Franco, que me parece un cambio seguro para el segundo tiempo. Ahora, ¿qué hace de que Cerro tenga inconvenientes también a la hora de cambiar? Que si uno piensa, por ejemplo, en Mosquera, no puede, a no ser que saque a un extranjero. Que si uno piensa en el Bocón, no puede, a no ser que saque a un extranjero. En este caso puede ser Vegetti, o jugar con 2-9 y sacarlo a Liceda, cosa que no creo. O de lo contrario, si está bien Domínguez, que viajó, podría ser una opción, por lo menos 30 minutos del segundo tiempo, para que Cerro tenga una salida por uno de los sectores, por derecha o por izquierda. Extraña demasiado a Iturbe, sí, lo extraña Iturbe. Extraña a Riveros, sí, lo extraña y demasiado a Riveros. Entonces Cerro parece que cuando no tiene estos jugadores, baja, o no parece, realmente baja muchísimo su nivel en el terreno de juego. Le cuesta y le cuesta mucho, le cuesta crear, le cuesta tener la pelota, le cuesta el hecho de no saber a qué está jugando. Y acá no sé si el culpable, pero sí el responsable directo es el técnico. El responsable directo es Bava, que no se animó a cambiar antes, o que no le dio lo que necesitaba. Pienso que Paredes también, si Cerro se anima a jugar con 3 en la mitad de la cancha, puede ser uno de los jugadores que pueda ingresar, pero allí de vuelta, ¿quién sale, verdad? No va a poder entrar ningún extranjero. Y Cerro tampoco tiene demasiado en el banco de suplentes para poner, a jugadores nacionales, a jugadores con la nacionalidad paraguaya. Entonces, es muy difícil. Klimovic es un jugador que te puede dar algo diferente, pero no lo va a poner porque a quién lo saca. Entonces, el único que podría entrar a cambiar un poquito la historia de este Cerro Porteño es Cecilio Domínguez. Pero para eso hay que ver qué piensa el técnico, Bava, si cómo va a cambiar o si va a cambiar el diseño, el dibujo táctico de su equipo. Uno de los primeros tiempos más flojos, o uno de los peores primeros tiempos de la era Bava en Cerro Porteño, que se salvó de ir con el marcador en contra en esta primera etapa. Creo que si hay un equipo que merecía quedarse con el triunfo, ese equipo es precisamente el local, el 2 de mayo, que veremos cómo le responden las piernas también en el segundo tiempo, y si de esa manera Cerro, aunque Cerro tampoco demostró en todos los partidos estar físicamente bien o volando físicamente, donde uno diga es un equipo grande y puede desnivelar en el segundo tiempo. Bueno, veremos qué pasa. Puede sentirlo, y mucho también, el 2 de mayo, de no haber aprovechado las mejores situaciones en el partido en la primera etapa. A primera hora, en el clásico de Trinidad, o en el clásico de barrio, lo ganó Trinidense a Rubio Ñuy. Tenemos las palabras de los técnicos, de lo que decían Morini y Arrúa, de lo que fue el primer partido de este día sábado. Primero Arrúa. Buenas noches, profe. Giselle Ortiz para Tigo Sport. En este tipo de partidos, todo lo que fue el encuentro, ¿esta victoria qué significa para Trinidense, también teniendo en cuenta que es el primero del campeonato? Buenas noches. Bueno, yo creo que algo histórico, ¿verdad? Trinidense todavía no lo había ganado en primera división el clásico rival, ¿verdad? Entonces yo creo que fue un partido duro, un partido que en el primer tiempo por ahí manejamos bien la pelota, nos faltó un poco de profundidad. En el segundo tiempo, por ahí, por el estilo nuestro, también cometimos algunos errores donde Ruiño también tuvo oportunidad y bueno, gracias a Dios no pudieron convertir, ¿verdad? Y bueno, después con la expulsión yo creo que tuvimos un hombre de más y gracias a Dios al final pudimos convertir y quedarnos con el clásico.
Profesor Darío López para la tribu de Pro 1120 AM. Lo que significa ganar el clásico después de mucho tiempo, decías que es bastante importante, pero ¿qué es lo que más rescatás de este triunfo? Ganar sobre la hora, ¿tiene un sabor distinto a tu modo de ver? Sí, la verdad que lo que más destaco es lo que hicieron los jugadores en cancha, ¿verdad? Como ya hemos hablado en la charla, los clásicos hay que ganar. Si se puede jugar bien, perfecto, pero yo creo que estuvieron a la altura, hicieron un gran esfuerzo, golpearon, estábamos buscando esta victoria, lastimosamente no pudimos arrancar como queríamos con victoria, ¿verdad? Y bueno, yo creo que esto nos va a llenar de confianza también, es un plus, la primera victoria de visitante contra el clásico rival de barrio, y bueno, contento con los jugadores que es mérito de ellos. Profe, ¿qué es lo que más se puede destacar de este encuentro por el rendimiento principalmente del equipo, también más en el segundo tiempo, ¿qué le pareció el juego que tuvo Trinidense por momento? Bueno, yo creo que, como dije hace rato, en el primer tiempo por ahí sentí que dominamos un poquito más, ¿verdad? Donde no pasamos sobresalto. En el segundo tiempo por ahí Rubio Ñu salió a presionar un poquito más alto, forzó algunos errores nuestros, ¿verdad? Y bueno, después de eso yo creo que se acomodó, fue más golpe por golpe. Era un partido que estaba para cualquiera de los dos y bueno, como dije hace rato, con la expulsión yo creo que pudimos aprovechar el desgaste también que hicieron los dos equipos y bueno, nosotros al final ganar este tipo de partidos así tiene otro sabor. Profe, ¿qué buscó con el ingreso de Nelson Gauto? ¿Lo vio cansado ya de la cruz? Al parecer no le agradó tanto a Beto el cambio, ¿no? ¿Qué te dijo? No, la verdad que los jugadores no quieren salir, es normal, ¿verdad? Siempre hablamos con ellos de eso, ¿verdad? Por ahí vimos que nos estábamos quedando un poco largo, que estaba haciendo golpe por golpe, entonces intentamos equilibrar un poco, porque sabíamos que íbamos a tener la oportunidad, ¿verdad? Porque por ahí Rubio Ñu ese segundo tiempo creció en lo anímico también, tras recuperar las pelotas ahí en nuestra salida, donde estuvieron claras. Y el desgaste también, ¿verdad? Entonces optamos por refrescar ahí, equilibrar un poco más el medio, estar mejor parado y soltarle también un poco ya a Néstor, ¿verdad? Que sabemos las condiciones y el estilo de Néstor. Entonces buscamos por ahí refrescar un poco el medio también. Profe, ¿qué tal? Dani Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, logró muchas cosas ya a través de los años, porque hace rato está en el banco de Trinidense. Pelear el campeonato, sumar muchos puntos, quedarse en primera división como fueron seguramente esos primeros torneos, pero hoy logró también un hecho histórico, profe, ganar por primera vez a su clásico rival en primera división. ¿Cuánto trabaja en usted y en sus muchachos anímicamente esta cuestión? La verdad que estamos muy contentos, ¿verdad? Déjame agradecerle a la dirigencia que así como decís me dio esa confianza en los momentos buenos y por sobre todo también en los momentos de por ahí que no estábamos pudiendo sacar resultados, ¿verdad? Yo creo que eso es mérito del club y nos da mucha confianza y muchas ganas más de seguir rompiendo récord con el club, de seguir llevándole lo más alto. La victoria de hoy es lo que necesitábamos para poder estar más tranquilo, trabajar una semana más tranquila, ganar confianza y el plus siempre es el clásico rival, así como vos decís. Profe, consultarle también en el caso de los que están lesionados, en el caso de Maná y bueno, lastimosamente lo de Centurión, que ya es baja de todo el campeonato, ¿esto cómo afecta al plantel? No, y lastimosamente lo de Centu, bueno, fue lo peor, ¿verdad? Pensamos por ahí que iba a ser una distensión, pero después con los estudios se confirmó la rotura del ligamento, ¿verdad? Entonces, desearle mucha fuerza, así como le dijimos en el vestuario de esta victoria, el grupo le dedicó a él, ¿verdad? Porque sabemos que es un momento duro para un jugador. Y bueno, el resto está en la etapa de recuperación, ¿verdad? El caso de Nico, hoy ya estuvo Morínigo en el banco, ¿verdad? Entonces Joel Román, que también tuvo el ligamento cruzado el año pasado, están en una etapa avanzada, que ojalá que puedan llegar para clausurar lo de Joel, ¿verdad? Entonces, ir recuperándolo a los jugadores, como dije, ¿verdad? Tratar de potenciarnos nosotros, como hablamos con los jugadores, tratar de sostenernos entre todos y estar fuerte, ¿verdad? Porque sabemos que cuando hay lesionados, como tenemos jugadores importantes, también debilita al grupo. Entonces yo creo que la victoria de hoy fue fundamental para seguir encarando de esta manera.
Ahora, profe, por último de mi parte, ¿qué se le dice al hincha que vino temprano hoy, le tocó el sol de pleno por el rostro? ¿Qué se le dice al hincha? Por momentos sufrió al igual que ustedes también y se fue contento con el triunfo. No, agradecerle. Hoy la verdad que sentimos también que el público nos acompañó, por más que jugamos visitante, alentaron todo el tiempo. Se sentía una energía positiva de parte de ellos, ¿verdad? Por más que por ahí tuvimos esa jugada donde Rubio Ñu nos forzó el error en la salida. En todo momento estaban alentando y bueno, esta victoria también, como hablamos con el grupo, dedicarle a ellos que vinieron, acompañaron y confiaron por sobre todo en nosotros. Profesor Germán Tingler para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Sobre Armando Ruiz Díaz y Tomás Rayer, vimos que ellos no volvieron al segundo tiempo. El caso de Ruiz Díaz vimos que terminó algo golpeado sobre el final del primer tiempo. ¿Se debió a ello el cambio en su caso y en el de Rayer? Y otra consulta sobre Pedro Zarza. Él se lo nota bastante incisivo, muy movedizo, muy buen dominio de pelota. ¿Considera que le falta algo más como para redondear? Muy bien, señoras y señores, estamos de retorno ya para la etapa final de este partido. Veremos si hay cambios o no para este segundo tiempo entre el 2 de mayo y Cerro Porteño. Ahí tuvimos las conferencias con Germán Tingler. Sí, efectivamente va a cambiar el 2 de mayo. Ahí estamos viendo al número 19. Vamos a ver de quién se trata el 19. Castro, correcto, muy bien. Castro pone otro titular. Eduardo Ledesma, Castro, lateral izquierdo. Vamos a anotar acá. Castro va a ingresar en el 2 de mayo. Vamos a ver por quién. Cerro está trabajando en lo físico ya para ingresar al segundo tiempo. Veremos si hay cambios o no. En Cerro Porteño dialoga justamente ahora Sanabria con el árbitro del partido, Derres López. Y el 2 de mayo, Juan, prepara un cambio. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 727 puntos y la web de Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico. Productos en producción. Aprovecha estos grandes productos que están en promoción. Cupones extras. Vení al ahorrazo. Cuando más compras, más chances tenés de ganar. Muy bien, Cerro Klimovic. Klimovic en Cerro 40. Cecilio con el 10. Castro con el 10 y con el 19. Perdón, estamos con la información. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Se fue Barrola en el 2 de mayo. El 28 se fue Franco en Cerro. Ingresó Klimovic y se fue Domínguez. Ingresa Cecilio Domínguez. Muy bien. Ahí está entonces. Entró Alan Gómez también en Cerro para jugar por Domínguez. Alan Gómez, sí. Ese es del 2 de mayo. Sí. No es Alan Gómez. Gómez, el otro Gómez, el de Cerro, el 33. Vamos a buscar. Estamos y esto arranca el segundo tiempo, Juan. Monumental. Relata Diego Iván. Muy bien, señoras y señores, arrancó el segundo tiempo. Vamos a ir confirmando los cambios contigo, Juan. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Vuelta a clases con cubiertas Kumo. Comprando 4 cubiertas te llevas una mochila Puma gratis. Consulta condiciones en las redes de Kumo. Kumo, mejor en todos los caminos. Ponen 3 cambios en Cerro, Ricardo. Sí, Gómez entró por Domínguez, Klimovic por Aguayo y Domínguez por Franco. Sí, señor. Muy bien. Contigo, Juan. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteos. Muy bien, correcto, señor. El 10, Cecilio, se fue Aguayo. Muy bien. Sí, Juan, seguimos contigo. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Beba y Flores. Muy bien, señoras y señores, ataca el 2 de mayo. Colmán tiene, levanta el centro Colmán. Golpe de cabeza, pelota al fondo, tiene Cecilio, mitad de terreno. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Y en Argentina, River Plate está siendo goleado a domicilio. 4-0 a favor de Tigre. 4-0, Rodrigo. Efectivamente, 76 minutos de encuentro. En la banca está Matías Galarza por parte de River Plate y en Tigre, Alfie Oviedo. Correcto, hay un hombre caído en Cerro, es Vegetti. Cayó Vegetti, vamos a ver la acción justamente.
Ahí estamos viendo la Vegetti cuando iba a parar la pelota, lo toca Camilo Sáiz. ¿Qué pasó, Ricardo, con Vegetti? ¿Se tiró? Y puede haber un golpe, pero no sé si para que se tire así Vegetti. No entiendo cómo un jugador con su experiencia y con el físico que tiene, cada vez que siente un toquecito se tira. Muy bien el partido, 0-0. Y el comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Muy bien, señoras y señores. Brillante. Igualito, o sea. El partido está 0-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se unió a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. ¿Puedo querer una foto, Ricardo? Como Rodrigo. No te interesa. Juancito contigo. Precios imbatibles de stock. Papel higiénico Arabí, 2.500 guaraníes. Jabón tocador mío, 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago, stock lo bueno para vos. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty VIP llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty VIP, sponsor oficial de la Albirroja. Mañana prosigue la fecha con Libertad Guaraní, 18:30 y de Fondo Nacional Olimpia, 20:30 en la visera. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con Coca-Cola y Powerade, viví la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Bueno, hay que mencionar que está lastimado Iturbe, no juega este partido. Creo que Cerro siente mucho la ausencia de Iturbe. De hecho, en este segundo tiempo ya lo pone a Cecilio, lo pone a Klimovic, claro, porque lo dijo Ricardo F. En el primer tiempo Cerro fue totalmente desconocido, inclusive casi fue un monólogo. Por no decir monólogo el 2 de mayo, pero fue muy superior a Cerro y quizás estos cambios que ahora está prácticamente en esa desesperación, si llamamos de esa manera, va justamente con estos 3 cambios: Gómez, Cecilio y Klimovic en el Ciclón de Barrio Obrero. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT por Emoy. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Wolf. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Cerquita del minuto 5, Juan. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. La pelota ligera tiene Pérez, movió, dejó suavecita, pelota para Pérez Damota y este juega para Klimovic. La pelota de Klimovic, ¿qué pelota puso? Está el gol de Cerro, no, Ángel Martínez. Se metió Cecilio, ¿no? No fue, sí, fue Cecilio se metía, Ricardo. Llegó tarde Cecilio. No sé si pensó que estaba en posición adelantada, pero llegó tarde Cecilio, arrancó tarde de hecho. Pero Cerro es otra cosa en el segundo tiempo. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro de aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. En el clásico de barrio, Trinidense ganó de visita 1-0 a Rubioño. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia, con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UTIC, formación que transforma tu futuro. La pelota ligeramente, Pedrito del Valle pide Coronel la marca de Klimovic. Sale Klimovic, pelota limpia, juega, entregó para Morel, pelota a la derecha. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Lo va a decir Rodrigo porque extrañan los árbitros. La revancha juega el 2 de mayo la próxima semana, 21:30 frente a Alianza. En este escenario ganó el Gallo con un golazo de Acosta. La revancha la próxima en Lima por fase 1 de Copa Libertadores. Asimismo, la revancha va a ser en el estadio Alejandro Villanueva de Lima a las 21:30 horas con arbitraje de Flavio Sousa y en el bar Rodrigo de Alonso. Excelente. A ver, Cecilio se toma de la cabeza. El partido sigue 0-0. Atacó Klimovic, movió para Vegetti. Juega a la derecha. Insiste Cerro. El centro de Gómez. Pelota larga. Cabezazo. Tapó el arquero. Tapó impresionante Ángel Martínez, Ricardo. No sé quién fue, Aliceda me parece.
el que aparecía destapado por el segundo palo. Lo cierto y lo concreto que de manera milagrosa tapó el arquero. Segundo remate de Cerro en el partido y los 2 en el segundo tiempo. La pelota Liceda, Cerro está un poco mejor. Cerro mejoró mucho, Ricardo, con los cambios. Y Cerro está jugando. El primer tiempo prácticamente pasó desapercibido. La pelota a la derecha sale Gustavo Velázquez, sale, juega pelota al medio para Piris de Mota. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Aliceda con esa pelota juega para el fondo. Dejó suavecita, pelota para Gustavo Velázquez, este juega a la derecha. Insiste Cerro, pelota en ese sector del campo de juego. Se quiso meter Cecilio. Le iba a la marca Castro. Otra vez al medio, ataca Cerro, tiene Morel. Morel movió, juega para Piris de Mota. Tokio, aprende la emoción. Ron Fortico, Gozo Unión, Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortini, combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Mañana para 2 partidos donde resalta el partido de la fecha, juega el puntero, el tricolor de local frente a Olimpia, 20-30 en la Vicena. Ataca el 2, falta. Al piso, Alan, es tarjeta para Pérez. Lo toca justamente amonestado al piso. Alan Gómez, el 10 del 2 de mayo. Lo tocaron, Ricardo F. Sí, fuerte va Pérez barriendo y lo toca a Gómez, un jugador muy bueno realmente del conjunto del 2 de mayo, y la tarjeta amarilla puesta por el árbitro López. Muy bien, tiro libre para el 2. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales en Call Center al 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Termocalentadores Peisa, calientan más litros por hora. Versiones 80 y 50 litros. Peisa, una empresa del grupo FB. Juan tiró el cabezazo, fue de Liceda, Ricardo. Sí, Aliceda, y después Vegetti no pudo dominar en el área. Muy bien, el partido sigue 0-0. Tiro libre para el gallo norteño. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembe. Ventas al 0983-308813. Redes San Justo, hierro. Tiro libre para el 2 de mayo, cerca al minuto 10. Repito, del segundo tiempo, el árbitro va a autorizar. Coronel el 11. Está para pegarle el 11 y el 10 Alan Gómez. A ver, es Coronel. Coronel le pegó a la barrera, se desvió, sale Vegetti, puntea, saque de costado para el 2. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomera Automotores. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad litro exacto indica Diego Iván. Que el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Benidense ganó, Rubeñú ganó por la mínima diferencia, 1-0. Tus pinturas Corona te dan el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontranos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto A1, evolucionamos juntos. La pelota para el fondo, sale lentamente Castro, baja la pelota, dejó suavecita. Más de 3.300 personas conectadas a través de X. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía a través de todas las plataformas de Monumental. Esto es el equipo deportivo de fútbol a lo grande. Repito, Cerro, 2 de mayo, Cerro sigue 0-0. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 lleva tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clases ya llegó a la Caja Mutual. La pelota para el fondo tiene Morel, baja Morel esa pelota dejando cortita, pone para Alexis Martín Arias. Movió un argentino, entregó sobre la izquierda para Pérez, Pérez soltó, juega para Piri Damota, gira Piri Damota con ese balón. La marca de Alan Gómez. Piri Damota tiene, juega su arquero, pelota para el fondo. El Mundial se vive en Slot del Sol, juega y gana un viaje todo pago con Lauris Diva, más jugás, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. El partido está 0-0. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli legítimo, original y auténtico. Energy
Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. 0-0 en el Río para Petit Juan. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Choripancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal, sede central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuá y Pilar. Unisal. A las 22:15 en la Liga Argentina, Belgrano recibe a Banfield. En Belgrano, Alcides Benítez titular. Correcto, Rodrigo, sigue perdiendo River 4-0. Hoy ya terminó el partido contra Tigre. Está por culminar el encuentro, sigue perdiendo 4-0. Van 88 minutos de encuentro. Bueno, impresionante. Digo, River jugando de local 4-0. Tigre que le había ganado a Racing, ahora vuelve a ganar a River. Bueno, impresionante lo de Tigre. El pelotazo largo para Clemovi, corrió. Clemovi colocó el centro, se le va al arquero y en 2 tiempos se atrapó Ricardo F. Sí, y Vegetti llegó tarde de vuelta. Que bien, Klimovic, cómo le cambia la cara a hacer un ataque. Es un jugador que tiene muy buen pase, que corre. Cecilio también aporta lo suyo. Aliceda empezó a jugar. El que sigue en duda es, o no en duda, en deuda, es Vegetti. La pelota al fondo, tiene Alexis Martín Arias, baja la pelota, va para el fondo, juega para Gustavo Velázquez. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camioneta, el mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. No pasó nada, Vegetti, pelota al fondo, sale el portero Ángel Martínez. Pusieron mal tu alias o número de cuenta, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota al medio, avanza el 2 de mayo, repito, el partido está 0-0. Aguanta el 2 de mayo ahora todo este segundo tiempo, claro. Sobre 13 minutos este Cerro Porteño, algo totalmente distinto a lo que fue el primer tiempo, que fue todo para el 2. Pelota por el fondo, tiene en esa zona Benítez. Juega para el fondo, dejó para Alexis Martín Arias. La pelota del portero argentino, tiene Alexis. Movió Sobecita, baja. Dejó Sobecita para Pérez. Pérez toca la pelota, levantó la cabeza, juega sobre la izquierda. Avanza Cerro. Pedí tu moto Burler, cuotas desde 259.000 sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Podés ganar un Audi Q5. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Muy bien. ¿Qué pasó, Ricardo, en la jugada de Vegetti? Bueno, que le entregaron la pelota a Vegetti. Muy buena la jugada a Aliceda y después se deja caer. Y repito, lo tocan, lo soplan y cae Vegetti. Muy bien, marcamos el tiempo. Dale, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro secto, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido sigue 0-0. Y su seguros, Chaco. Muy bien. Acá hay falta para el 2 de mayo, fuera del área. Y el 2 de mayo va a cambiar, es decir, Eduardo Ledesma prepara otro cambio. Sí, Acosta. Lo tocó justamente Gustavo cuando se metía dentro del área. Falta, tiro libre para el 2. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historia. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Muy bien, se va Alan Gómez. Ingresa Elías Alfonso, el 7. Está Romero en el campo. Ya pone los titulares. Ya está empezando a colocar los titulares Ledesma. El 24 Romero. Vamos a ver por quién el cambio. Tiro libre para el 2 de mayo, Juan. En verano, paga con tarjetas Banco en bodegas, restaurantes, supermercados y heladerías de Samber y Encarnación. 3,25% de reintegro. Banco crece desde la raíz. Sorteo de un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún. Y 40 mini vacaciones a Encarnación. 30.000 guaraníes de compras y acumulas un cupón. Vive el verano con Punto Farma. Se fue, correcto, muy bien. Se fue Coronel, ingresó entonces Romero. Se fue Alan Gómez, ingresó Elías Alfonso en el 2 de mayo. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sí, Rodrigo.
Y también por la Liga Argentina a las 22:15, Newell's Old Boys de Saúl Salcedo recibe a Defensa y Justicia de David Fernández y de Darío Cáceres. Recordemos que no se encuentra convocado Héctor David Martínez por lesión. Excelente pelota a la derecha, Gómez colocó seguro el portero Martínez y Ricardo F. Bueno, así no, Gómez. Hizo una jugada de Getty nuevamente bajando, tocando, abriendo para meterse después al área y Gómez le pegó muy mal. El lateral de Cerro, que cada vez que le dan oportunidad no las aprovecha, y hoy lo sacaron porque tenía que meter un extranjero más, por eso lo sacó a Domínguez. De lo contrario creo que Gómez no iba a jugar. Muy bien, saca de costado, falta finalmente, tiro libre del fondo para Cerro. Tokio prende la emoción, Ron Fortín, Cocos Uniones, Café y Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Mañana prosigue la fecha, Libertad Guaraní 18:30 y de Fondo Nacional Olimpia 20:30, Arsenio Nico. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico. Productos en promoción, cupones extras. Venía al ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. La pelota para Liceda, tiene a Liceda para Cerro, tiene sobre media cancha, puso la pelota, dejó para el fondo para Pires da Mota, gira Pires da Mota. El árbitro pita falta, tiro libre para Cerro. En Villetas, una residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. A ver, falta, lo tocó a Costa, a Pires da Mota, la pelota a la derecha, Cerro ya jugó. Balón a la derecha para Gómez, tiene Gómez, Gómez colocó, tiró, levantó el centro, bajó Vegetti. ¿Qué pasó, Ricardo, con Vegetti? Erró largo, Vegetti ganó por arriba, pero nos vendieron el animal del área, el pirata. Bueno, todavía no se justificó, repito, Vegetti, el gol que tiene es de penal. Acá gana, pero no le da la dirección necesaria a la pelota. Muy bien, minuto 19, Juan. Apostá de 30.000 guaraníes y viaja para la entrada de Albirroja. Apostá, la sponsor oficial de la Albirroja. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La próxima semana la revancha, ojalá sea triunfo o empate que igual nos sirva el 2 de mayo para meterse fase 2 de Copa Libertadores frente a Alianza Lima, justamente en Lima para este partido. Pema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Pema y Flores. Precios imbatibles de stock: aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina Federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Stock, lo bueno para vos. Juan, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, 0-0 en el Río Parapichí. Y su seguros Chaco. La pelota al fondo tiene Gustavo, baja para Pires da Mota y otra vez entregó para Gustavo Velázquez. Viene Gustavo Velázquez con esa pelota, pone la pausita a ver qué hace con ese balón. Dejó por el fondo, entregó a su arquero, al fondo para Alexis Martín Arias. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Y por la fecha 5, el siguiente desafío del 2 de mayo será visitar a Meliano el sábado 14 en la Fortaleza del Piquisirú. Por su parte, Cerro Porteño tiene que recibir a Nacional el domingo 15 a las 20:30 horas en la Nueva Olla. Excelente, Rodrigo, pelota para el fondo, falta, pita el juez, tiro libre para Cerro. Romero comete faltas, tiro libre para la visita. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bueno, Ricardo, ¿qué te dice el partido con los cambios el segundo tiempo? Mejoró Cerro, tiene más la pelota, llegó más al arco rival, pero le falta la definición. La misma cosa el 2 de mayo, que sigue jugando bien, pero que ahora encontró un Cerro diferente. La pelota de Klemovic con ese balón. ¿Qué pelota puso a la derecha? Salió el arquero, tiro de esquina, Ricardo. Bueno, indeciso el jugador de Cerro, que arrancó por ese sector para llegar primero. La pelota de Klemovic muy buena. Pensé que le iba a pegar al arco y no lo hizo cuando podía probar puntería y no se animó el jugador de Cerro. Muy bien, el partido sigue 0-0, tiro de esquina.
Tupir Villa, 30 años, llenando tu hogar de felicidad. Es un tiro de Epa, cuidado, está en el piso el arquero, está sentido Ángel Martínez, veremos. Va la sanidad del 2 de mayo, el fútbol por ahora. Tiene una pausita, sigue 0-0. Con Coca-Cola y Powerade, viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Muy bien, es un tiro de esquina, se prepara Dávalos, el lateral derecho va a poner otro titular, justamente Ledesma. Ya va colocando los titulares. Pone un defensor porque Cerro se le va encima. Cerro está apurando justamente al 2. El arquero se recuperó. Falta cuidado. Está en el piso. El árbitro para el juego. Creo que Vegetti lo toca. Sí, Vegetti. Vegetti lo tocó al arquero cuando iba rechazando Ricardo F. Bueno, los dos van a la pelota y el arquero va a aprovechar para quedarse en el piso ahora. Creo que el 2 de mayo sabe que hizo el desgaste en la primera etapa y ahora le está costando un poco más. Un choque accidental entre el arquero Martínez y Vegetti, que fue en busca de esa pelota. Sí, señor. Será el tiro libre para el 2. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Wolf. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Un saludo para todos los que están en sintonía a través de todas las plataformas de Monumental, especialmente a los que están siguiendo la transmisión a través de X. Ex Twitter, dicho sea de paso, impresionante. El partido sigue 0-0. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferro Parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro Parece a 43 años construyendo contigo. Muy bien, Juan, ahora sí se prepara Dávalos. Epa, hay que ver, mirá, el arquero está tirándose en el piso. Vamos a ver si continúa. La falta fue de Vegetti. El árbitro para el juego. Hay un cambio, Ricardo. Hay que ver si el arquero continúa. Hay que ver si el arquero continúa. Estamos con la información. Informa Personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Muy bien, correcto. Se va Rodríguez. Bueno, cambia un defensor y ingresa otro defensor, Ricardo. Sí, de hecho que va a continuar porque se queda sin cambios. Dávalos es el quinto del 2 de mayo. Es correcto. Ahora se pone de pie el arquero Ángel Martínez. A ver un poquito, minuto 24, cerca de los 25. Sigue 0-0 en el Río para Piti. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTIC con 30 años formando profesionales en todo el país. Mañana prosigue la fecha Libertad Guaraní de Fondo Nacional Olimpia, señorico 2030. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Juan, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros Chaco. La pelota al medio tiene Klimovic. Ganó, que bien giró. Este tiene que ser titular. Yo no sé por qué no lo pone de titular. ¡Qué pase le da! A ver, a Cecilio se metía a Vegetti. ¿Qué pasó, Ricardo, en la jugada? Que la gran jugada de Klimovic, Cecilio la convirtió en una tontería. Con tanta calidad técnica, tan buen jugador. Y cómo se desentiende siempre de algunos partidos, Cecilio. Sí, Rodrigo. Y en Argentina terminó el partido entre River Plate y Tigre. River Plate 1, Tigre 4. En ambos equipos hubo paraguayos en la banca. Por su parte, en River estuvo Matías Galarza y en Tigre Alfio Oviedo. Correcto, Rodrigo. Entonces ganó Tigre 4-1 a River. Pelota a la izquierda. Ataca Del Valle. Tiene Pedrito. Cuidado con el 2 de mayo. Tiene Pedro Del Valle. Juega para Castro. El balón de Castro juega para Elías. Alfonso Elías movió. Castro ganó. Se mete. Se desvió. ¿Qué dijo el árbitro? Y será tiro de esquina. Duda mucho el árbitro, Ricardo F. Bueno, estaba esperando el auxilio seguramente de uno de los asistentes. Es que lo tiene tapado. No era fácil la jugada que terminó pegando en el jugador Castro. Ah, correcto. Muy bien. Será salida para Cerro.
El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, Ricardo, lo que yo creo, sensaciones mías. Cerro lo extraña mucho y tú al goleador que tiene Cerro. Sí, a varios jugadores extraña Cerro, a los que están jugando inclusive, porque hay muchos dentro del terreno de juego que no están rindiendo. La pelota al fondo para Pérez, movió, dejó, entregó para Piris da Monta, juega del medio Cerro. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Ataca el 2 de mayo, pelota para el fondo. Vamos a ver, tiene en esa zona Camilo Sáez. Juega, movió a la derecha para Dávalo. Otra vez para Camilo. De Barreto juega ahora para el fondo su capitán Camilo, un colombiano es capitán, miramos, Camilo Sáez es capitán del 2 de mayo, pelota para el fondo, tiene en esa zona, tiene Ángel Martínez, el arquero del 2 levantó, se equivocó, va con el pecho, juega bien ahora, en ese rebote encontró, se mete Pedrito del Valle, corre del Valle tiene, ganó, se debió un Velázquez, tiro de esquina. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y dicho sea de paso, Pedro del Valle ante Olimpia había marcado un golazo, pero estuvo anulada la acción por una jugada previa, en un offside previo, pero de igual manera Pedro del Valle le había marcado un golazo a Olimpia que fue anulado. Ahora corresponde tiro de esquina para el equipo local. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Termocalentadores Peisa, calientan más litros por hora. Versiones de 80 y 50 litros. Peisa, una empresa del grupo FB. El árbitro va a autorizar. Derres López, tiro de esquina. Vamos a ver, le va a pegar esa pelota Colmán. A ver si el 2 de mayo llega el primero, a ver si llega el primero, pelota en el aire, una peinada, balón para Romero, tiene Romero para el 2 de mayo, tiene, gira Romero con ese balón, dejó, entregó para Dávalo con la pelota, puso de derecha, entregó, jugó para Sanabria, el volante de marca Sanabria, juega bien el 2, a ver, el 2 le pegó, el remate de Acosta, Ricardo tapó el arquero. Sí, tenía todo para rematar a Acosta, no le entró bien a la pelota, muy suave en las manos del arquero, Cerro sigue sufriendo. Un jugador que está cansado, me parece, por eso está entregando mal las pelotas Piris da Monta. Minuto 29, Juan. El gran pollo para familias numerosas y económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos, pecho con el sabor que nos une desde siempre. En San Justo Hierro, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur y Perpetuo Socorro Ñemby y ventas al 0983-308813. Red de San Justo Hierro. Cerca de los 30 estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Se va Morel, ingresa Paredes. Se va justamente Morel Paredes en el campo de juego para Cerro. Flan de leche de la Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de la Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística. Con el respaldo de Chacomera Automotores. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Diego Iván. 0-0. Su seguro, Chaco. Monumental. Marca Barreto, tiro de esquina para Cerro. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a Liceda. Liceda ubica en la pelota, es un tiro de esquina. Vamos a ver cómo hace Cerro en esta pelota parada. Ubica, se mete Cecilio. Está observando que después de varios partidos vuelve a jugar en Cerro Porteño. Klimovic, que le cambió totalmente la cara a Cerro Porteño en este segundo tiempo. Le va a pegar a esa pelota Liceda. A ver cómo resuelve Cerro. A ver cómo resuelve. ¿Llega al gol o no? ¿Llegará al gol o no? El árbitro va a autorizar. López a Liceda le pegó. Viene buscando Cecilio. Levantó la pelota. Cabezazo de Barreto al medio. Acosta colabora para el 2. Balón sobre punto zurda. Está parando a Liceda. A Liceda tiene. Movió Cecilio. Dejó de taco. Marca el hombre del 2, Ricardo. Bueno, no entiendo para qué lo deja Vegetti si no le van a meter un centro como la gente. Al ras del piso le pegó a Liceda. Me parece que es tiempo para el Bocón en los últimos minutos, ya que tiene un jugador que mete bien la pelota como Klimovic. Cerro necesita a alguien que pique y Vegetti corre, pero produce muy poco. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pelota al fondo, sale Alexis Martín, área. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Y en las redes sociales del Club Olimpia hace 5 minutos, señal de luto y solidaridad por el fallecimiento de la madre de Ale Silva.
Falleció la mamá de Alejandro Silva. Qué pena, mis pésames para la familia de Ale. Mis pésames, sí señor. Correcto, muy bien. Mucha fuerza para Alejandro Silva. La pelota para el 2 de mayo tiene Pedro del Valle. Pedrito tiene dominó, jugó por el menos para Elías Alfonso, juega de primera hasta el gol o no, del 2 se metió del Valle, se abrió mucho, Ricardo, se debió esta pelota. Sí, se abrió y Pérez pudo sacar ese balón. Enojado ahí el hombre del 2 de mayo por la falta de definición del compañero. Muy bien, tiro de esquina para el Gallo. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Minuto 32, indicaciones de Eduardo Ledesma, tiro de esquina. Vegetti ahí justamente mirando Vegetti, aportó poquísimo en este partido, salvo que ocurra algo y haga el gol. No sabemos lo que puede llegar a pasar. Acá tiro de esquina. Le va a pegar a esa pelota Romero. Tiro de esquina para el 2 de mayo. El 2 de mayo con una pelota parada. El árbitro va a autorizar. Se demora la ejecución. Hay enreos dentro del área. Ahora sí, dijo el árbitro. Romero con el centro, cabezazo de Camilo. ¿O fue Barreto? Barreto finalmente, Ricardo. Sí, pero el cabezazo fue muy débil a las manos del arquero. Cerro busca, Cerro insiste, deja espacio. 2 de mayo se va a lamentar de todo lo que malogró en el partido. El partido sigue 0-0, Juan. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Evidencia en el clásico barrial, le terminó ganando Rubio por 1-0. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicitalo ya, Caja Mutual. La pelota a la derecha, viene buscando esa pelota el hombre del 2, falta, pita el juez, tiro libre para el Gallo. Todos hablan del Mundial, con el Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Infoslotdelsol.com. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000, Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Mañana prosigue la fecha con Libertad Guaraní de Fondo Nacional y Olimpia. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Mañana, repito, Libertad Guaraní de Fondo Nacional con Olimpia. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANIAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Hay revisión de VAR, Ricardo, va al árbitro Derris López, Ricardo. Sí, porque lo tomaron a Del Valle dentro del área antes del cabezazo, que después termina en la mano segura del arquero. Me parece que sí, que puede ser penal para el 2 de mayo. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Acá hay una sujeción a Pedro del Valle, 0-0. Y su seguros Chaco. Ricardo, para mí lo sujeta Ricardo. Sí, puede ser penal tranquilamente. No alcanzo, creo que es Velázquez de vuelta o Gómez. No es Gómez, Ricardo, es Gómez. Sí, para mí puede cobrar tranquilamente penal y terminar en el triunfo merecido del 2. Sí, señor, vamos a ver cómo está la vara, porque hay agarrones, hermano, dentro del área. Vamos a ver qué dice el árbitro. Y es penal. Penal para el 2 de mayo, penal para el Gallo norteño. Ricardo F, pito penal. Sí, bien cobrado el penal. Se están cobrando todos los agarroncitos, entonces este también merecía ser penal. Y la indecisión de un técnico que no se fue a jugar el partido, que fue a ver qué pasa ante un técnico que viene de cometer o de hacer un gran partido contra Alianza Lima. Esta es la diferencia. Uno lo quiso ganar, el otro fue a jugar, pero pensando que el partido va a ser fácil, acá lo puede ganar tranquilamente el local el 2 de mayo. Correcto, penal sancionado entonces. Es penal de Gómez. Lo sujetó, no lo dejó jugar.
a Del Valle. Penal para el 2 de mayo de Pedro Juan. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Le va a pegar a Costa, que marcó un golazo, dicho sea de paso, frente a Alianza Lima. En los pies de Diego Acosta. Vamos a ver, es penal. Penal para el 2 de mayo, Juan. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. A ver, Ricardo, de ese agarrón de Vegetti ante el Luqueño, de lo ocurrido justamente ayer, a este agarrón, este sí fue más penal que los otros. No, y todos porque están cobrando cualquier agarroncito dentro del área, están cobrando penal, así que no me extraña que cobre este. Bueno, muy bien, le va a pegar a Costa, penal. El 2 puede pasar al frente. El 2 de mayo puede pasar al frente. Vamos a ver a los saltitos. A los saltitos, Alexis Martín Arias. Repito, Diego Acosta, que había marcado un golazo frente a Alianza Lima, tiene la oportunidad de pasar al frente el 2. El árbitro va a autorizar a Costa. A ver, Diego le pegó. Tapó el arquero, Ricardo F. Bueno, mérito de Arias porque leyó bien la jugada, pero mal la ejecución. Yo pensé que le rompía el arco, Pensé que le rompía el arco, no lo hizo. Esto puede ser una inyección anímica para Cerro, que no jugó bien en todo el partido. Se adelantó, dice Acosta. Y el árbitro dice que se juegue. Muy bien. Malogró el penal, el partido sigue 0-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco se unió en Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Minuto 38, sigue el partido 0-0. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Elías Alfonso con esa pelota dejó para Costa. Pelota dentro del área, tiene seguro Martín Arias. Gran rematón de Bristol, descuentos hasta el 80%. 6 al 8 de febrero. Centro de Convenciones del Mariscal, 9 a 21 horas. Puedes ganar un Audi Q5. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. ¿Y el partido qué te dice, Ricardo F? Y que está para cualquiera de los dos, pero que el 2 de mayo me parece no va a dormir el plantel, no va a dormir bien después de todas las oportunidades que tuvo. Y me parece que respeta demasiado a Vegetti. Está bien, pagaron mucha plata, sí, todo lo que quieran, pero no es por lo menos 5 a 6 minutos para que pueda entrar el Bocón Torres y darle algo diferente. Creo que tenía un copiatín en la botella ahí el arquero Arias. Sí, señor. Fíjate, Ricardo, efectivamente, Ahí está, pero es mérito el arquero, Ricardo. Sí, se tiró bien. Muy bien, 0-0 el partido. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad Cincicultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de salto indica Diego Iván. Señoras y señores, 0-0. Y su seguro Chaco. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Bueno, Ricardo, los cambios en Cerro. Bueno, tanto rompieron con el 9. Ahí dice que salió Vegetti, pero no Alicea salió, ¿verdad? Vegetti está en el campo, sí, correcto. Alicea fue. Alicea, me parece, sí. Correcto. ¿Y quién hizo? Mosquera. Muy bien, sí, Juan. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Bancodo paga colegios y universidades hasta 12 cuotas sin intereses. Bancodo crece desde la raíz. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 767 puntos y la web. En Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Y recordemos que 2 de mayo tiene desafío internacional. Este miércoles la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores. Visita Alianza Lima en el Alejandro Villanueva a las 21:30 horas con arbitraje de Flavio Sousa y en el bar Rodrigo de Alonso, ambos brasileños. 2 bajas importantes tiene la Alianza Lima, Guillermo Vizcarra y Esteban Pávez. Correcto. Sí, Ricardo, ¿qué pasó, Ricardo? No, le dieron la pelota en la cabeza a Vegetti, tampoco cabeceó, así que no está bien el goleador. Dejó todos los goles en Brasil.
Sí, señor, pelota al fondo tiene el portero Ángel Martínez. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Ese es un cupón electrónico, productos en promoción y cupones extras. Vería al ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En billetas, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Saque de costado para Cerro. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta es la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales y llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Sí, señor, pelota por el fondo, sale Alexis Martín Arias. Minuto 42 de la etapa final de este partido. Apostar te lleva a la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes viejas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostar sponsor oficial de la Albirroja. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. El partido sigue 0-0. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Precios imbatibles de stock. Papel higiénico Aramí 2.500 guaraníes. Jabón tocador mío 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Stock lo bueno para vos. Bueno, Carlos Cocolizo González ya está en Ecuador para sumarse a Independiente del Valle. Hay una fotografía del Cocolizo, ya está en Ecuador. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. A un equipo grande de Ecuador, Ricardo, como Independiente del Valle. Sí, un equipo fuerte, un equipo que paga bien, un equipo que trabaja bien en las divisiones inferiores y que es vendedor también, así que puede ser un trampolín de vuelta para una futura venta. Sí, señor, pelota a la izquierda, sale el gallo norteño. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Con Coca-Cola y Powerblade, viví la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. En el clásico barrial, en el clásico de Santísima Trinidad de Barrio, ganó Trinidense 1-0 a Rubio Ñu. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, Chef por Emoy. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Suntec y Wolf. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fútbol a los grandes, líder en transmisiones deportivas por Monumental y todas sus plataformas. Pelota para Mosquera, juega para Klimovic. Dejó por el medio. La marca en esa zona del hombre del 2, pelota de esquina, saque de costado a la visita. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país, con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. De a poquito se va el partido, Ricardo. Sí, con un Cerro que regaló todo el primer tiempo jugando a nada. Y parte del segundo tiempo también. Cecilio entró, 2 buenas pelotas, después desapareció. Repito, demasiadas oportunidades a Vegetti que se pasa corriendo, pero que no cumple el deber del 9. No lo trajeron para correr, ¿verdad? Totalmente. Para hacer goles. Disculpame, Ricardo, que te haya interrumpido. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Amonestado Sanabria, el volante. Este es muy buen jugador, volante central que tiene el 2 de mayo. Tiro libre. Y estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. 6 más, Ricardo, se juega este partido. Sí, quizás por todos los cambios y la jugada del penal que se revisó, aunque me parece mucho 6. Muy bien, 6 más, sigue 0-0. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UTIC, formación que transforma tu futuro. La pelota a la derecha tiene Mosquera, resbaló, le robó la pelota, tiene el 2, pelota al medio, el rebote pertenece otra vez al 2 de mayo, se metía Paredes. Viene bajando la pelota, punta derecha Gómez. Ataca para Cerro, Gómez amagó y Cecilio. Finalmente Cecilio jugó para Pires Damota. Tiene Damota con la pelota. Avanza Cerro. Conectate a la mejor experiencia de internet y entrenamiento en donde estés.
Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Sí, Ricardo, ¿qué decías, Ricardo? Damota Pérez no sabe qué hacer con la pelota cada vez que tiene el balón. Y los jugadores del Cerro que se tienen que mostrar no se muestran. Cecilio, Mosquera que entró y se cayó en una jugada que lo dejaron solo. O sea, hay rendimientos muy flojos del Cerro. La pelota para el 2 de mayo. Va buscando Sanabria. Sanabria tiene, no se rinde el 2. Viene sobre punta zurda. Castro movió para Pedrito del Valle. Levantó el centro. La marca sobre la derecha. Saque de costado para el 2. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Sanizarra, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizarra, proyectando juntos. Lo que va a significar, digo, a pesar del empate 0-0, porque siempre vale la pena, digo, esto, empatar ante un grande como Cerro de cara a la revancha de la Copa el 2 de mayo. Juega la próxima semana frente a Alianza Lima. Bajo la tecnología IQF, a congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico cierre, filetes, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente natural. En San Justo, Hierros, Anclos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembé. Ventas al 0983-3088-13. Por redes de San Justo, Hierros. Claro, le queda al partido 3 minutos, pero de todas maneras, empatando frente a Cerro y colocando un equipo alternativo que no es un dato menor de lo que hizo Eduardo, que después, Ricardo, fue colocando los titulares, pero bien el planteamiento del 2 de mayo. Sí, buen partido del 2 de mayo, que fue más que Cerro. En todo el encuentro fue más que Cerro. La pelota a la punta derecha para Elías Alfonso. Elías tiene, ataca el 2 de mayo, se mete Elías. Está sobre punta derecha, juega. Entregó suavecita, tocó esa pelota para Dávalos. El hábito dejó seguir, tiene Elías. Ahora pitó tiro libre para el Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. Señoras y señores, de poquito termina el compromiso. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontranos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Bueno, tiro libre, le va a pegar a esa pelota el 8. Le va a pegar Colmán, a ver si aprovecha lo último que tiene el gallo. En lo último, ¿va a cantar el gallo? ¿Canta o no el gallo? ¿El gallo va a cantar o no? Veremos, tiro libre. Le va a pegar Colmán a la pelota a la derecha. El árbitro va a autorizar. Autorizó, le pegó. Salvó al arquero. Golpe de puño. Pelota para Cecilio. Nuevas mochilas Shell. 4 modelos, diferentes colores con todas tus cargas. Desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Ahora con la caja mutual y con 200.000 y llevas a tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones. También llevan la mochila. Aprovecha la vuelta a clases. Ya llegó a la caja mutual. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 50 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad y litro aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Se va el partido en el río para Pete. El Mundial se vive en Slot del Sol. Jugá y ganá con un viaje todo pago con Lauris Viva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. La pelota a la derecha tiene Cerro. Se mete Cecilio. Lo último de Cerro, Cecilio le robaron la pelota. Y esto no hay falta. Pelota limpia, Ricardo, del fondo. Sí, vergonzoso lo de Cecilio realmente. Levanta la cabeza, tiene todo para meter un pase y permite que lo anticipen y puede terminar en gol del 2. A ver, Elías Alfonso. Elías colocó el centro, golpe de cabeza, afuera el cabezazo, creo que fue a costa de cabeza, Ricardo. Por eso decía, puede terminar en gol del 2 de mayo. ¿Cómo lo iba a sentir, cómo se iba a lamentar Cecilio? Hay jugadores no comprometidos, me parece, con la causa, y un técnico que regaló todo un primer tiempo. Mérito total de Ledesma y su equipo. Muy bien, se va el partido.
Se va el partido, Cerro no pudo ante el 2 de mayo, 2 de mayo con un equipo alternativo, después con Ricardo decíamos que ingresaron de a poquito los titulares, pero es mérito absoluto del 2 de mayo, que inclusive malogró un penal, dicho sea de paso. Señoras y señores, terminó el partido en el Río para Pití. Cerro se frena, Cerro se frenó en este juego, terminó 0-0 con el 2 de mayo. Relató Diego Iván. Comentario final de Ricardo Mendoza en una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, Cerro que fue a Pedro Juan Caballero y trae un empate, porque se salvó en todo el partido, porque Arias tapó un penal que podía haber sido el gol del triunfo del equipo local, y porque si no mejora, yo no sé hasta dónde va a seguir Baba en Cerro. El hecho de ser el campeón no sé si lo va a librar de los malos planteamientos que está haciendo en el torneo, empatando en su debut contra Libertad después de ir ganando 1-0, decayendo o bajando su nivel en el segundo tiempo, ganando por goleada, pero en los últimos minutos contra el conjunto de San Lorenzo, pero habiendo sido superado en el segundo tiempo. Quizás el partido más tranquilo fue el del lunes pasado contra Sportivo Luqueño, y hoy igual nuevamente mal, quizás el peor partido de Cerro desde que está Baba, y lo tiene que salvar el arquero, lo tiene que salvar Arias de no quedarse con las manos vacías y de traer por lo menos un puntito desde Pedro Juan Caballero, pero repito, el peor partido de Cerro en la era Baba. Vamos a escucharlo a Camilo Saiz, jugador del 2 de mayo. Lo que venía a hacer, siempre peleando en la punta, y bueno, yo creo que salimos muy decididos, con mucha confianza a hacer lo que mostramos también en Copa, y bueno, acá demuestra de que todos estamos listos para jugar cuando nos toque. ¿De qué requieren estas semanas? Esfuerzo extra, saber que la cosa es así, colocar al 2 de mayo a la altura de lo que está compitiendo, porque han aparecido muy bien en la escena internacional inclusive. Sí, yo creo que fue más que todo un par de ajustes. Si bien no arrancamos bien el torneo, creo que en la Copa dimos de qué hablar, y fueron más cosas tácticas que se hablaron en la semana, y nada, que tuviéramos confianza, que nos animáramos, nos dijo el técnico, porque hay muy buen plantel y hay un buen recambio también, que todos estos chicos que vienen aportando, la verdad que lo están haciendo de la mejor manera. Por último, en tu carrera a nivel personal, ¿desde qué lado te toca volver a Paraguay, encontrarte aquí con el 2 de mayo, que es la verdad un grande del interior? Es otro contexto quizá al que estamos acostumbrados, o el que habías conocido al menos en Paraguay con Cerro Porteño. Sí, la verdad son momentos diferentes, pero puedo decir que estoy disfrutando mucho, de la mejor manera. Le he cogido mucho cariño acá a la afición, a la ciudad, y la verdad muy contento, y tratar de apoyar desde donde me toque. Gracias, Camilo, éxitos. Muchas gracias. Así pasó Camilo Saiz, jugador del 2 de mayo, hablando de su experiencia, recordando que en su momento él fue jugador de Cerro Porteño, donde bien no le fue realmente, y ahora vamos a escucharlo a Arias, el arquero de Cerro. Las que tuve hoy, nos vamos con bronca porque queríamos los 3 puntos. Creo que el segundo tiempo tuvimos las situaciones más claras. El primer tiempo no fue bueno, pero tenemos mucho para mejorar. Seguimos en el camino que queremos. Ahora se nos vienen 2 partidos importantísimos y estamos mentalizados en ganar y estar ahí arriba como siempre. 6 de 10 en Cerro, 15 de 48 en la carrera. Es un buen número, sin duda, es lo que quiere todo arquero. Pero ¿es trabajo de quién? ¿De qué? Seguramente hay mucha gente por detrás que uno no ve, pero que termina siendo influyente en ese momento de tener un penal bajo los 3 palos, Alex. Sí, la verdad que sí, trabajo de años, diría yo, de pasar momentos, de pasar situaciones. Hoy por ahí me encuentra un poco más maduro y trato de resolverlo dentro de la cancha. Está saliendo, que eso es bueno, y por ahí en momentos que el equipo lo necesita.
así que muy contento, pero es todo fruto de trabajo, de experiencia, de ese trabajo silencioso, invisible de los años que está pagando. Nelson Francisco, los escucha la figura del partido. Alexis Martín Arias, te saluda Nelson René. Ese penal que lo tapaste, la buena lectura es instinto de arquero, es información, ¿por dónde pasa la mano? Hay un poco de todo, la verdad que hay un poco de información, pero también como nosotros los estudiamos, los pateadores también estudian a los arqueros, entonces después es un duelo ahí personal y nada, la verdad que me voy contento en lo personal, pero también con un poquito de bronca porque siento que el segundo tiempo podríamos haberlo ganado. Somos conscientes que el primer tiempo no jugamos bien, pero bueno, esto recién arranca, tenemos 8 puntos y ahora tenemos 2 partidos en casa que tenemos que ganar para mantenernos arriba. Claro, bien lo decías, quizá en el segundo tiempo se vio lo que Cerro pretendía en materia de juego más colectivo, de generar situaciones, ¿no? Sí, sin duda, creo que los cambios nos dieron frescura, por ahí nos dieron un poco más de juego con pelota en el medio campo. Que es la intención que queremos, que es manejar los partidos, tener posesión de pelota y hacer daño también. Nada, llegaron compañeros nuevos, nos llevamos casi un mes de trabajo, se termina esta seguidilla de 4 partidos rápido, tenemos 8 puntos, queríamos tener más, pero creo que estamos bien encaminados para lo que queremos nosotros. Alexis, felicidades por la actuación de vuelta hoy y fuiste determinante para que Cerro rescate hoy el punto aquí. Sí, podía estar en el segundo tiempo para cualquiera. Hay una imagen que la tomamos nosotros y que es muy clara. Hablaba de estudio. Tenías el machete, como le dice, tenías el copiatín en la botella de agua. Tenías de cada uno de los jugadores, de los pateadores del 2, te pregunto eso. Obviamente que se nota que haces el trabajo, pero es una imagen que, ya te digo, se va a empezar a viralizar y se va a ver ahí vos revisando, sacando entre la toalla. ¿Cuándo te tomaste el tiempo? ¿Cómo fue la cosa? Contame un poquito el precedente de eso. Bueno, es trabajo de nuestro entrenador de arquero, de Augusto Ayala, que por ahí nos pasa información de todos los posibles pateadores, también lo analizamos con Gato. Pero es un dato, no quiere decir que van a repetir, entonces al momento de elegir creo que es más intuición, uno lo que siente en el momento, sirve de información, pero en el fútbol no, 2 más 2 no es 4, entonces nada, hoy sirvió, pero te digo, es trabajo tanto mío, de nuestro entrenador arquero, de todos los arqueros que trabajamos en la semana y estamos ajustando esos detalles. El segundo tiempo, así como marcábamos hace rato, fue una mejor exposición. El juego interno de Cerro Porteño se vio fortalecido con Klimovic, también por las bandas. Alicea en el primer tiempo hizo un gran trabajo. Cecilio en el ingreso también, hay que decir allí, faltó un poco más de conexión, digo, pero me parece también de que los extranjeros o el cupo de extranjeros termina repercutiendo negativamente para que no se vea toda la exposición futbolística. Siempre hay, o futbolística digo bien, siempre hay un sacrificado. Esta vez le toca de vuelta a Fabri. Sí, la verdad, bueno, pero es una regla que está impuesta en la liga, que se sabía de antemano, que hay que aceptarlo y creo que eso nos va a nivelar para arriba, porque cada uno que ocupa el lugar sabe que tiene que dar el máximo porque si no queda otro compañero afuera de gran jerarquía. Entonces creo que al final eso nos va a elevar la vara, nos va a poner a todos, digamos, a tope de nuestro nivel y va a jugar el que el técnico considere que esté mejor. Yo de mi parte felicitarte porque estás en un momento desde ya hace mucho, es muy difícil sostener el buen nivel mucho tiempo y eso se nota en el cuidado, en el trabajo, en el instinto, en el reflejo, en el estudio previo, en todo realmente, Alexis. Así que de mi parte más que felicitarte por esto que le estás dando a Cerro Porteño y al fútbol paraguayo también. Obviamente hoy para mí el mejor portero que tiene nuestro fútbol y obviamente te quiero preguntar por eso, ¿por dónde pasa esa tranquilidad que tenés, ese buen momento que estás pasando? Bueno, muchas gracias por tu palabra. Creo que el apoyo de la familia también es fundamental, tanto de mi señora, de mis hijos, de la gente que me rodea, que me quiere y que ayuda a que estemos todos en armonía. Y después, siempre lo dije, me encontré con un gran club que siempre me brindó cariño la gente, desde un arranque, no sé por qué, pero siempre me tiraron buena vibra y se creó por ahí esa conexión entre jugador y hinchada de arquero que está bueno, así que
trato de disfrutarlo, trabajé mucho para este momento, soy consciente que solamente se sostiene con trabajo y con esfuerzo y que cada vez se pone más difícil, así que hay que entrenar más. Muy bien, Alexis, te mandamos un abrazo grande. Así pasó el arquero de Cerro Porteño, Alexis Martín Arias, que atajó un penal que fue bien realmente a la pelota, y sí, nosotros nos percatábamos también durante la transmisión que en la botellita de agua tenía a los posibles pateadores y a dónde le pega, ¿verdad? Un trabajo también del preparador de arquero. Vamos hasta a Richard, en parte baja. Richard, contigo. Sí, final el compromiso fue el Juan Caballero, y bueno, ya los jugadores ya camino a vestuarios, los hinchas van retirándose poco a poco del río Parapití, los locales cabizbajos, ¿verdad? Ya que venían de poder de quedar la victoria el equipo local de Juan Caballero, pero lastimosamente no pudieron de esta forma. Vamos a escuchar ahora a uno de la comisión del cuerpo técnico de negociación, en la cual no pudimos aprovecharla, pero fue un partido intenso. Nosotros venimos con una seguidilla de partidos importantes. Aquí, bueno, ahora tenemos unos puntos en el campeonato local. Yo creo que tenemos la victoria hoy por todas las ocasiones que tuvimos, pero así el fútbol. Bueno, ¿cuánto te honora esto? Porque uno entiende, equipo alternativo el 2 de mayo, que casi le gana a Cerro, y ahora emprender un viaje hasta Lima para buscar la clasificación. Bueno, primeramente, como dijo el entrenador, no hay equipos que van a alternativos, todos son importantes, todos mensajes que nos dio el trofeo, y bueno, se vio reflejado que los jugadores que no tenían los primeros partidos tuvieron una imagen muy buena para el equipo. Iván lo toma como una derrota, digo, con toda esta situación de actividad, que es un penal también como para que se equipo. Yo una universidad de sabor del Cristo, por todas las ocasiones que nos damos, además de tratar con nuestra gente, hubiera sido muy lindo terminar con una victoria, pero el fútbol y la pensando por su partido. Anímicamente sirve mucho, ¿no? La forma que jugó totalmente. Después de la victoria acá contra Alianza también nos dio un envío anímico muy importante, y bueno, por más que hoy no hayamos ganado, un punto muy importante ante la repercusión es muy importante. Gracias. El cuerpo técnico de Cerro Porteño, el técnico del Club Deportivo 2 de Mayo, dando algunos detalles también posterior a lo que fue el compromiso. Nosotros nos encontramos aquí ya en sala de prensa esperando lo que va a ser la conferencia de prensa, como ya expresaban los hinchas locales retirándose algunos cabizbajos por exterior a lo que fue este empate, esperaban un poco más quizás del equipo local, ya que venía del debut en Copa Libertadores de América, y con la victoria hoy se esperaba la victoria contra el equipo de Cerro Porteño, pero no fue de esta forma. Nosotros estamos por aquí aguardando ya a lo que va a ser conferencia de prensa en sala de prensa, compañeros. Richard, ¿hubo un incidente en la parte de preferencia, la parte baja, al terminar el primer tiempo? Bueno, vimos que un sector de las gradas del sector de preferencia